Bueno, como les decía, hoy vamos a arrancar ya con la última unidad que tenemos en la materia. Después quedan un par de anexos que vamos a ver en función del tiempo que tengamos si los podemos dar, si no se los dejo para que ustedes los lean, que es el PLC o el controlador lógico programable, que ya es un elemento que se utiliza en industria para reemplazar a todos los elementos intermedios que tenemos nosotros en nuestra lógica cableada, podríamos decir. Tiene muchas más funciones que esa, pero básicamente es una de las funciones que cumple este controlador lógico programable. ¿Cuál es la función o la definición, mejor dicho, de un autómata? El autómata programable o PLC básicamente es un dispositivo electrónico programable. Nosotros lo programamos, le cargamos un programa. Está diseñado para, como les decía recién, ser utilizado en un entorno industrial, ¿sí? Utiliza una memoria, entre otras tiene varias memorias, pero una memoria que nosotros le programamos, le cargamos un programa con instrucciones en función de lo que nosotros tengamos en nuestro proceso productivo, ¿sí? O sea, si nosotros mediante la computadora nos vamos a conectar al PLC, el intermedio de la computadora, nos vamos a conectar al PLC y le vamos a ir cargando un programa, ¿sí? ¿Qué va a hacer ese programa? Bueno, brindar soluciones específicas que van a ser funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos, funciones aritméticas, es decir, son muchas las funciones que nosotros vamos a poder ir cargándole al PLC con el fin de controlar mediante entradas y salidas diversos tipos de procesos. No sé si se entendió mucho, pero básicamente, ¿qué es lo que tienen que entender? Que el PLC es un dispositivo electrónico que consta de una cierta cantidad de entradas y una cierta cantidad de salidas. ¿Qué va a pasar adentro? Bueno, esas señales que va a recibir de la entrada la va a procesar y en función del programa que nosotros le carguemos va a ser lo que va a ejecutar a la salida. Entonces, de esa forma nosotros vamos a lograr reemplazar o reunir toda la lógica cableada que utilizábamos anteriormente, la vamos a lograr reunir gran parte en un solo dispositivo que va a ser el PLC. Bueno, otra definición, ahí también tiene el apunte que básicamente el PLC es una computadora utilizada en ingeniería automática. Estos dispositivos se utilizan sobre todo en automatización industrial, ¿sí? Para, valga la redundancia, automatizar procesos electromecánicos, tales como, bueno, control de la maquinaria de una fábrica, de línea de montaje, todo tipo de automatismo. Justamente es la idea de este trabajo final, que ustedes vean la cantidad de opciones que hay para la utilización del PLC, ¿sí? Básicamente con múltiples señales de entrada y de salida. Y además lo que tiene, una característica muy importante, es que está diseñado justamente para estar trabajando en un entorno industrial, es decir, que está diseñado para soportar amplios rangos de temperatura, inmunidad al ruido eléctrico, resistencia a las vibraciones, al impacto. Son dispositivos más bien eh, sólidos, duros, digamos, que soportan en cierta medida todo este tipo de entorno industrial. Eh, Tienen baterías internas, obviamente, para poder mm, resguardar el programa, tanto el nuestro como el propio del PLC, es decir, el que le cargamos nosotros como el que tiene el PLC internamente, en el caso de que falte la energía de la red. El PLC cuenta con sus propias baterías, ¿sí? Bueno, ¿y por qué nosotros durante todo el año hicimos tanto hincapié en lo que son los esquemas de comando? Bueno, porque básicamente para poder aprovechar todas las ventajas que ofrece el PLC, tenemos que tener buenos conocimientos en lo que es el diseño de circuitos de control con lógica cableada. Es decir, que la carga de un programa del PLC, al menos los que nosotros vamos a utilizar, se relaciona muchísimo con todo lo que es el diseño de circuitos de control en lógica cableada, ¿sí? Todos los esquemas de comando que nosotros fuimos viendo desde el principio de año hasta ahora, pues nunca los dejamos de usar, nos van a servir para cargar los programas en el PLC. Bueno, el apunte nombra un poco el tema de los orígenes del PLC, de los automatismos. En realidad,
eh, cita como primer invento lo que es el control automático, el regulador Watts, que no sé si ustedes lo conocen, pero el que está en la figura. Básicamente lo que regula es la cantidad de vapor que ingresa o de combustible en función de la velocidad a la que está girando el eje. Es decir, cuanto más rápido gira el eje, más se abren estos contrapesos y por medio de un pivot regula la entrada o no del combustible, ¿sí? Entonces, esa sería como una primera, como un primer antecedente en el campo del control automático. Después, bueno, lo que dice ahí es que varias industrias el control automático lo realizaban mediante operarios que estaban en la línea de producción, ¿sí? Fijándose mediante indicadores que el proceso se mantuviera dentro de los límites establecidos y si por algún motivo la variable que ellos controlaban eh, tenía algún error, bueno, se tomaban las medidas correctivas que fueran necesarias para intentar minimizar el posible error que tuviera eh, la línea productiva, ¿no? O sea, todo el proceso productivo que no contuviera errores muy grandes. Entonces tenían un operario parado al lado de la línea de producción controlando que los errores que pudieran llegar a afectar a esa línea no fueran muy grandes. Luego, con el tiempo fue apareciendo la lógica cabria, la lógica de relé, con diferentes sensores que nosotros vamos a seguir utilizando en el PLC, porque el PLC no los reemplaza, ni los sensores, ni los pulsadores, ni los finales de carrera, es decir, todos los que son captores, el PLC los necesita, pero todo se realizaba tal como lo veníamos haciendo nosotros, o sea, nosotros utilizamos esos captores para detectar diferentes cambios en parámetros físicos o lo que sea necesario detectar y por medio de relés auxiliares, contactores auxiliares, realizamos nuestros programas, por decirlo de alguna forma, con lógica cableada, ¿no? Y bueno, actualmente el paso que sigue, digamos, es reemplazar toda esa lógica cableada, todos esos contactos auxiliares, todo lo que son temporizadores, ya sean temporizadores electrónicos o no, o cualquier tipo de temporizador, todo se reemplaza ya directamente por el PLC y se carga el programa en el dispositivo y directamente se actúa directamente sobre ese aparato. Luego de esto, evidentemente, el PlayStation es un dispositivo muy utilizado, pero por encima de eso ya vienen programas que maniobran al PLC, digamos, como son, por ejemplo, los sistemas SCADA u otros sistemas que están monitoreando ya toda una gama de PLC o todo nuestro proceso. El PLC por ahí puede estar más aplicado a un proceso en particular, pero si tenemos una industria grande, ya tenemos sistemas SCADA que están monitoreando los diferentes PLC o los diferentes parámetros que tengamos en nuestro sistema. Básicamente es eso lo que está el apunte nombrándoles o contándoles en cuanto a lo que es la historia del PLC o del automatismo en sí. Bueno, ¿dónde se utiliza? ¿Cuándo se utiliza el PLC? Básicamente se utiliza en lugares en donde el espacio sea reducido, porque nosotros concentramos gran cantidad de elementos en un solo dispositivo. Esto es muy importante, el tema de que en lugares en donde el proceso de producción sea periódicamente cambiante. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando el proceso de producción cambia, en el caso de tener una lógica cableada, nosotros tenemos que repensar, recablear todo nuestro circuito eléctrico, siendo que si nosotros tenemos el PLC, simplemente viene el encargado de programar el dispositivo, carga la programación diferente en función de los sensores y dispositivos que tenga conectados las entradas y salidas del PLC, y ya adaptó el proceso de producción simplemente cambiando el programa del PLC. Entonces, en proceso de producción donde hay cambios periódicos, el PLC es muy ventajoso, no tiene mucha ventaja. Procesos secuenciales, ¿por qué? Porque el PLC de por sí actúa con una lógica secuencial. Es un dispositivo que va repitiendo secuencialmente su operación. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito.
maquinaria de procesos variables, evidentemente lo que le decía recién, instalaciones de procesos complejos y amplios. Cuando los procesos son muy complejos, evidentemente la lógica cableada se hace cada vez más complicada, entonces el PLC viene un poco a simplificar toda esa instalación. Y bueno, chequeo de programación centralizada de las partes del proceso. Básicamente nosotros con estos dispositivos podemos ir chequeando, ir viendo qué es lo que va a pasar en todo el proceso o en una parte específica del proceso que nosotros estamos estudiando o trabajando. Bueno, y algunos ejemplos de aplicación del PLC, ¿sí? Estos son algunos, pero hoy en día el PLC se utiliza en prácticamente todas las industrias, incluso vienen PLC muy simples para el caso que se quiera utilizar en lo que es domótica o en procesos simples, es decir, podemos encontrar PLC para utilizarse en industrias con procesos productivos complejos como para utilizarlo en entornos más bien del hogar o, bueno, en lo que sea el nivel de complejidad que sea, ya el PLC se puede utilizar. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Bueno, como les decía recién, el menor tiempo de elaboración del proyecto, ya que simplemente nosotros reprogramando, o sea, realizando el programa en función de lo que necesitamos, vamos a tener un nuevo proceso de control. Vamos a poder añadir y modificar sin costo añadido en otros componentes. Bueno, básicamente es lo que les estaba diciendo recién, vamos a tener poco espacio. Costo de mano de obra se refiere al hecho de que en el caso de los que cablean vamos a tener que tener mayor cantidad de operarios para realizarla. En cambio, con el PLC simplemente va a tener que estar algún operario que tenga conocimientos en el sistema, ¿no? Mantenimiento económico, ¿por qué es económico? Porque al ser un dispositivo estático, evidentemente son dispositivos que el mantenimiento es mínimo. Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo autómata. La mayoría de los PLC contan de múltiples entradas y múltiples salidas, por lo que con una salida nosotros podemos maniobrar muchos elementos. Pueden ser máquinas o pueden ser lo que sea. Puede ser para activar bombas, para activar diferentes elementos que componen el proceso. Simplemente con un solo PLC nosotros lo vamos a lograr. Tiempo de puesta en funcionamiento reducida, ¿sí? Y si el autómata queda pequeño, bueno, el proceso entero puede seguir siendo de utilidad en otras máquinas que están en producción, o incluso vienen PLC que son modulares, es decir, que nosotros compramos en principio un módulo. Cuando la industria va creciendo, el PLC nos empieza a quedar chico, entonces simplemente ya no hace falta comprar otro PLC, sino que se compra un módulo que se acopla al módulo anterior. De esa forma nos vamos ajustando a el nivel de exigencia que nosotros tengamos en nuestra industria. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, básicamente vamos a tener que tener mano de obra calificada, o sea, vamos a tener gente con conocimientos de PLC y en programación de PLC, que no es algo muy complejo, pero bueno, vamos a tener que capacitar a la gente. Y bueno, el costo inicial evidentemente puede resultar algo caro si se lo compara con una lógica de relé. Todo lo que son relé, conductores auxiliares, son dispositivos relativamente económicos si se los compara con un PLC. Hay que tener en cuenta siempre que el PLC agrupa muchos de estos elementos internamente, o sea, o reemplaza muchos de estos elementos internamente, así que habría que hacer algún tipo de balance para ver cuál es el costo-beneficio de utilizar estos dispositivos. Bueno, continuando un poquito con esto, ¿qué es lo que va a hacer el PLC? Bueno, básicamente es un dispositivo electrónico, como les decía, perdón, sin querer. Quiero mover una barrita que me parece y no puedo. Un segundito.
Este dispositivo electrónico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a almacenar información, es decir, va a almacenar la información que reciba de las entradas. El PLC, como les decía, va a tener muchas entradas en las que van a estar conectados diferentes sensores, pulsadores, finales de carrera, presóstatos, o termómetros, lo que sea, todos los que se denominan, que vimos al principio de año, que se denominaban captores, van a estar conectados a las entradas, ¿sí? A la entrada del PLC, a las diferentes entradas, y este PLC lo que va a hacer va a almacenar esa información, va a almacenar esa información de las entradas, la va a estructurar y la va a procesar en función de lo que nosotros le carguemos en nuestro programa. Va a ejecutar el programa en función de las entradas y el programa que nosotros le carguemos va a ejecutar la salida. ¿Qué es lo que sustituye? Bueno, sustituye todo lo que son los contactores auxiliares, relé, temporizadores neumáticos, electromecánicos, electrónicos, contadores también, todo tipo de bloque de función, que incluso podemos llegar a hacer un bloque de función nosotros en función de las necesidades que tengamos. Bueno, ¿cómo va a ser el programa? Bueno, básicamente va a depender de las necesidades o el proceso que nosotros tengamos. Y el cableado va a seguir siendo el mismo siempre que no necesitemos por ahí algún otro tipo de captor conectado a la entrada o alguna salida extra, ¿no? Es decir, el programa, todo lo que es el cableado va a seguir siendo siempre el mismo, siempre que no tengamos que alterar nosotros alguna eh, conexión en lo que son las entradas y las salidas. Claro, hasta ahí no hay mucho para que no se entienda de esto, es decir, que hay que entender entradas, programa, salidas. Ahí vamos a ver un poquito más. Bueno, acá está un poco, este gráfico, si ustedes recuerdan, lo habíamos visto al principio del año. Era un poco lo que englobaba todo lo que nosotros veíamos en accionamientos en la materia, un poco ordenado de cómo funcionaba, cómo era nuestro proceso. Es decir, nosotros, el diálogo hombre-máquina, dado por, puede ser pulsadores, por algún tipo de terminal, por el teclado, nosotros vamos a configurar un esquema eléctrico que puede estar dado por relé auxiliares o contactores auxiliares o lo que sea, temporizadores y demás, o puede estar dado directamente por un PLC. Este reemplaza toda esta parte. El PLC va a ser el que va a actuar sobre los preaccionadores, es decir, el contactor, el regulador de velocidad, el arrancador suave, una bomba, un contactor de una bomba, lo que sea. Y estos preaccionadores ya directamente van a actuar sobre nuestro dispositivo de potencia, sobre el accionador propiamente dicho, sobre el motor o la electroválvula o la bomba, como les decía recién. La bomba ya sería un dispositivo de potencia. Y estos motores van a estar sensados, van a estar siendo supervisados por lo que es los diferentes sensores que tengamos nosotros, o pueden ser finales de carrera, presóstatos o termómetros, todos esos, que van a actuar, estos sensores van a actuar directamente sobre en nuestro PLC. Entonces se cierra el ciclo, es decir, es como un ciclo cerrado en donde tenemos nuestro procesamiento de datos, nuestra central de procesamiento de datos, nuestros preaccionadores, ya los accionadores propiamente dicho, la parte de potencia y los sensores que verifican el funcionamiento de este sistema de potencia, esta parte de potencia, y transfieren los datos obtenidos a la central de procesamiento de datos. ¿Qué es lo bueno? Que nosotros podemos actuar mediante el PLC directamente sobre la parte del procesamiento de datos y cambiar en función de lo que nosotros necesitemos en nuestro proceso. ¿Sí? Los captores serían como un lazo de realimentación, ingeniero. Los captores serían una especie de lazo de realimentación. Digamos, no específicamente sería eso, pero el captor en definitiva va a ser el que
va a, va a cumplir esa función básicamente de captor, va a censar, por ejemplo, en nuestros esquemas en nuestros circuitos de comando. Un captor era, por ejemplo, un detector de proximidad, un presóstato, un sensor fotoeléctrico. Esos son captores, ¿no? Sería una retroalimentación, pero sí va a ser el que nos va a ir sensando y nos va a ir dando información del proceso, ¿sí? De lo que está pasando en el proceso. Claro, como flotante de agua, los ejercicios que hemos visto, para Claro, que para que hagan, o para que se tome una acción. Hay exactamente. poca agua en el tanque que prenda la bomba, digamos. Ujú. Esos son los captores. Los captores son los que ven o actúan ante el cambio de algún tipo de magnitud física. El caso que dice Marco, por ejemplo, el nivel de llenado de un tanque. Un flotante va a cambiar y lo que va a hacer básicamente es cerrar un contacto en función de si el tanque tiene o no agua. El presóstato básicamente es lo mismo, pero actuando con presión. O sea, cuando tengamos una presión determinada, el presóstato va a cerrar su contacto. Al final de carrera va a detectar un elemento cuando el elemento lo toque. O sea, va a cerrar. Ya vamos a ver qué tipo de captores hay ya en un ratito más adelante. Pero básicamente el captor es eso. Pero sobre estos, fíjense ustedes, ni sobre los captores, ni sobre los preaccionadores nosotros actuamos con el PLC. Con el PLC estamos en esta parte, en la parte de procesamiento de datos, es decir, con toda la información que nosotros obtengamos de estos captores, la vamos a mandar al PLC y el PLC se va a encargar de accionar lo que son los preaccionadores, es decir, todo lo que sean los contactores, los reguladores de velocidad, los arrancadores suaves, todos esos dispositivos van a ser o van a estar conectados a la salida del PLC. ¿Sí? Ya van a ver, ahora hay un par de ejemplos. Bueno, seguimos un poco definiendo el PLC. Sí, No, digo, sí, como para, eh, sí, sí. bueno, lo que yo entendía que por ahí sirve. Antes nosotros hacíamos actuar los preaccionadores directamente con los captores y mediante relé auxiliares y demás, y ahora los captores van al PLC y el PLC son los que accionan a los contactores, a las salidas, digamos. Eso Claro. sería. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un arranque, por decir un arranque de estrella, triángulo, lo que sea, nosotros mediante contactos auxiliares del PLC enclavábamos el contactor o hacíamos que arranquen estrellas, después usábamos un temporizador para que al cabo de un cierto tiempo cierre el contactor en triángulo. Todo eso nosotros ahora lo vamos eh, a hacer mediante el PLC. O sea, todos esos contactos auxiliares, temporizadores, todo eso que nosotros utilizamos para programar con lógica cableada, haciendo conexiones eléctricas, ahora directamente lo vamos a hacer con el PLC. Todo eso va a ser reemplazado con el PLC. Bueno, eh, básicamente entonces usa una memoria interna para el almacenamiento de instrucciones con el fin de implementar funciones específicas tales como lógica. Acá se utiliza mucho la lógica, ¿sí? El álgebra booleana es muy utilizada para procesos, ya lo van a ver seguramente en la próxima clase. Lo que es secuenciación, registro y control de tiempo, conteo, existe un bloque de función que se llama contador, es decir, que va contando las operaciones. Se pueden realizar operaciones aritméticas. Lo que vamos a estar controlando entonces a través de las entradas y salidas digitales o analógicas, diferentes tipos de procesos o de maquinaria. Entonces vamos a tener una captación de datos, la conversión y procesamiento, el diálogo hombre-máquina, que es el diálogo, o sea, el programa en el cual nosotros cargamos, y esa es la parte de potencia. Esto es importante. Recuerden ustedes que el PLC actúa siempre de manera secuencial y cíclica. Es decir, y esto lo realiza muchas veces por segundo, es decir, el PLC, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar una imagen de todas las entradas. Esas entradas del PLC son unos y ceros, son entradas digitales, son unos y ceros. Entonces toma una imagen de las entradas, ejecuta el programa que nosotros le cargamos y en función de ese programa traslada
en función de ese programa y las entradas, digamos, traslada la información a la salida. Ese proceso lo realiza muchas veces por segundo, o sea que el PLC es un dispositivo que se maneja de forma cíclica. Continuamente está tomando una imagen de las entradas y en función del programa trasladándola a la salida, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí aparecen diferentes tipos de cuestiones a tener en cuenta, pero recuerden eso. Toma una imagen de las entradas y la traslada a la salida en muchas veces por segundo, varias veces por segundo. Entonces, de esa forma va actualizando las entradas, porque puede ser que en un momento alguna entrada esté en 0 y en el instante siguiente esa entrada pasó a ser 1, entonces ya evidentemente va a cambiar el nivel de la salida. Acá un poco lo que decía Marcos recién, lo que estábamos comentando. En este caso tenemos un arranque que tiene un temporizador también por ahí. Bueno, lo importante de esto es que toda la parte, o sea, los pulsadores estos, entonces un pulsador normal cerrado, un pulsador normal abierto, acá tenemos un contactor, ¿sí? Que seguramente me va a cerrar este contacto de acá. Tenemos un temporizador que me va a cerrar este contacto de acá. Entonces ya me actúa acá 3, me prende la lámpara. Bueno, fíjense que toda esta parte, que sería toda la parte auxiliar, es todo lo que se va a reemplazar por el PLC. ¿Sí? Es todo lo que se va a trasladar al PLC y va a ser lo que me va a ejecutar después la salida. Fíjense, ¿qué vamos a tener nosotros en la tarjeta de entrada del PLC? Los pulsadores de marcha y de parada. Y a la salida vamos a tener lo que es la lámpara, lo que es una válvula o lo que es una lámpara, porque estos dispositivos son en definitiva los preaccionadores que van a ser los que sí lo vamos a tener que tener en nuestro proceso, pero toda la parte de la programación con lógica de cable, nosotros ya la reemplazamos por el PLC, perdón. Esto es un ejemplo muy simple, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a analizar esta entrada en el programa, cuando nosotros utilicemos el programa. Entonces vamos a decir, bueno, si la entrada de C2 es 0, entonces no pasa nada. Cuando la entrada 2 sea 1, se va a activar la bobina del contactor 1, ¿sí? Se le vamos a mandar una señal a la salida que tenga conectado el K1. Bueno, vamos a actuar sobre temporizadores, vamos a actuar sobre contacto auxiliar, de tal forma de que todo este proceso que tenemos acá se vea reflejado a la salida del PLC. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a pulsar, se nos va a energizar seguramente al cabo de un cierto tiempo se me va a energizar la lámpara y la válvula esta 1 que tenemos acá. ¿Sí? Es decir, ¿qué estamos haciendo con esto? Básicamente estamos reemplazando toda la lógica cableada a un PLC. No sé si está claro, pero ya lo van a ir viendo. ¿Alguien vio alguna vez PLC? ¿Algo? ¿O es la primera vez que lo escuchan? ¿Nada? Bueno, es muy fácil. Al menos el nivel que vemos nosotros es muy fácil. Porque después ya, bueno, evidentemente el nivel de complejidad va creciendo conforme el uso que se le vaya dando, pero si tienen bien claros los esquemas eléctricos que hacemos nosotros de comando, no debería resultarles difícil aprender esto. Fíjense este esquema en donde vemos nuestra unidad de entrada, ¿sí? Nuestro circuito de entrada. Tenemos nuestro procesador, ¿sí? Tenemos la memoria y tenemos los circuitos de salida. Esta sería la estructura típica, la estructura que tiene típicamente un PLC. Recuerden estas unidades funcionales, que son 4. Las unidades de entrada, las unidades de salida, la unidad lógica, ¿sí? Y la unidad de memoria, que es donde nosotros le vamos a ir cargando los programas y los datos al PLC.
Fíjense que los elementos que tiene conectado el PLC en sus entradas, ¿no? Todos captores, pulsador, final de carrera, un tipo de final de carrera también, ¿sí? O algún tipo de sensor puede ser esto, ¿sí? Que en definir con algún tipo de enclavamiento mecánico. Entonces, todos los dispositivos que tenemos conectados nosotros en la entrada del PLC son captores. Y a la salida del PC, fíjense que tenemos una lámpara, podemos tener, esto es la bobina de un contactor, esto la verdad que no sé qué es lo que es, pero bueno, son todos dispositivos ya preaccionadores, como es el caso de la bobina y contactor, y en el caso de una lámpara está conectada directamente. Hay que tener en cuenta algo que creo que también lo vamos a ver a continuación, no sé si llegamos hoy, pero el PLC, el nivel de energía que maneja, no es muy elevado, es decir, nosotros no le podemos conectar un motor a la salida de un PLC. Evidentemente vamos a tener que pasar por algún dispositivo intermedio, que ese dispositivo sea en definitiva el que actúe sobre elementos de potencia muy elevada, ¿sí? El PLC puede energizar, por ejemplo, la bobina de un contactor, pero no puede energizar la bobina de un motor. O incluso podemos llegar a tener que pasar por un relé, que ese relé después me energiza el contactor para después pasar al motor, porque son dispositivos electrónicos que no manejan potencias elevadas, corrientes elevadas. Entonces, si nosotros tenemos que actuar sobre una bobina que nos consume mucha corriente, bueno, vamos a tener que pasar por un elemento intermedio que sea el que en definitiva nos suministre la potencia al dispositivo final. Entonces sí, puede ser que sea una bobina de un contactor, pero siempre, o de un relé, pero siempre potencias reducidas. El procesador central básicamente es el corazón del PLC, el que va a ejecutar el programa. Y bueno, y la memoria, como les decía, va a ser, el PLC tiene diferentes memorias, donde van a estar la memoria propia del dispositivo, digamos, una memoria que no se puede tocar, que es una memoria que no se puede modificar, digamos, y la memoria en donde nosotros cargamos los programas, que es una memoria que sí puede ir modificando conforme nos vaya haciendo falta. Pero bueno, vamos a ir viendo ahora. El tema del reloj era lo que le decía recién. El PLC es un dispositivo que actúa de forma cíclica, por lo que tiene un reloj que nos va midiendo, nos va haciendo ejecutar continuamente el programa. Tiene el procesador central, sería esta línea. Tenemos la unidad de entrada, las puertas de entrada, la unidad de salida, y tenemos un esquema didáctico nada más. La entrada, hay una memoria RAM, ¿sí? Random Access Memory se llama, que tiene, fíjense las flechas, tenemos que nosotros podemos ingresar sobre esta memoria y podemos salir. ¿Qué quiere decir eso? Que es una memoria que nosotros podemos modificar, y tenemos la memoria ROM, que es Real Only Memory, digamos, una memoria que no se puede modificar, es una memoria que ya trae el PLC de fábrica, y esa memoria nosotros no la podemos tocar, por eso tiene esa flecha hacia el procesador, pero no viceversa. Y esto va a ser lo que se va a actuar sobre la salida a equipos, como motores, relés, lámparas. Como les decía recién, para actuar sobre un motor no vamos a poder salir directamente, evidentemente vamos a tener que pasar por medio de algún tipo de dispositivo auxiliar, como sea un relé o un contactor, para poder accionar el motor, ¿no? Evidentemente. Fíjense lo que teníamos en la línea de entrada nosotros, ¿no? Interruptores, detectores, bueno, todo. Ustedes ya se van dando una idea de lo que les estoy diciendo. La unidad lógica del procesador central es básicamente el corazón del PLC, como le decía recién, es un microprocesador que es el que va a estar encargado de ejecutar todas las instrucciones que nosotros le carguemos al PLC, ¿sí? Es el que va a tomar las decisiones en función de ese programa y las va a trasladar a la salida, ¿sí? Antiguamente, no sé si ustedes vieron en electrónica algunos elementos de lógica discreta, como eran las compuertas lógicas o compuertas NAND, NOR, flip-flop, contadores. Antiguamente los PLC se realizaban con este tipo de controladores, pero
ahora ya directamente son microprocesadores, está hecho todo con transistores, ya es algo que directamente nosotros actuamos sobre la memoria y no sobre este tipo de dispositivos electrónicos, ¿no? En definitiva, lo que es la unidad lógica, el procesador, es el que va a trabajar con el programa que nosotros realicemos y va a decidir qué pasa en las salidas en función de las entradas que tengamos. En lo que es la unidad de, bueno, antes de eso, a ver si tengo la unidad de entradas. Un segundito, por favor. Bueno, esto es un poco lo que les decía recién, el tema de del funcionamiento cíclico del PLC, ¿no? ¿Qué va a pasar? El PLC va a ir vigilando, hay como una especie de programita, un watchdog que se llama, que vigila que nosotros, el programa que nosotros carguemos no exceda el tiempo máximo del PLC. Básicamente, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que como le decía, que el PLC es un dispositivo cíclico, el programa que nosotros hagamos no puede demorar más que un ciclo del PLC, porque entonces el PLC no llegaría a ejecutar todo su proceso porque nuestro programa tiene o dura más del tiempo de ese ciclo. Entonces esa función se denomina watchdog. Entonces el PLC va a tomar la imagen de las entradas, va a ejecutar el programa del usuario, va a crear una imagen de las entradas, ¿sí? Y va a renovar el estado de la salida en función de esas imágenes que obtuvo, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a ir chequeando permanentemente el sistema. Acá tenemos un diagrama de cuadros de lo que va haciendo. Básicamente tenemos nuestras entradas que tienen un valor. El PLC es como que le saca una foto, es decir, toma una imagen de las entradas de esos unos y ceros, ejecuta nuestro programa y traslada en función de ese programa una imagen a la salida. Esa imagen de la salida va a seguir, o sea, esos unos y ceros trasladados a la salida van a ser siempre lo mismo hasta que se ejecute un nuevo ciclo. A ver, esto yo lo estoy diciendo, pero esto del PLC lo hace 1000 veces por segundo, miles de veces por segundo, entonces a eso me refería con el tiempo de nuestro programa. Es decir, tenemos que tener un programa que no sea mayor al tiempo de ciclo del PLC. Y para eso tenemos nuestro perro guardián, el watchdog, que es el que controla eso. Quédense tranquilo que con los programas que nosotros hacemos no le vamos a hacer ni cosquillas al PLC. Unidad de entradas. Fíjense, acá tenemos algo muy interesante. El tema de, bueno, ¿qué es lo que tenemos conectado a la entrada? Que ya lo dije recién, tenemos un pulsador y un final de carrera. Pero básicamente tenemos también, acá fíjense que tenemos una especie de bornera, que sería la bornera del PLC, que es así, tiene una bornera con diferentes entradas. En el caso del PLC que nosotros utilizamos para hacer el trabajo práctico final, tiene, si no me equivoco, 24 entradas, ¿sí? Esta unidad de entrada, recuerden que habíamos visto 4 unidades, vimos recién el procesador, que era como el corazón del PLC, y ahora estamos viendo lo que es la unidad de entradas. ¿Qué va a hacer esta unidad de entrada? Bueno, va a proporcionar un aislamiento eléctrico y va a adecuar las señales de entrada, se va a adecuar el voltaje en función de lo que el PLC recibe. No le podemos poner cualquier voltaje. Incluso el PLC nos va a dar, algunos PLCs nos van a dar directamente un bornecito del cual nosotros vamos a sacar la tensión continua, en el caso que sea continua, para conectar a las entradas. Es decir, que el PLC nos está dando su propia alimentación. ¿Sí? Así, la alimentación de las entradas nos la va a dar el propio PLC. Y eso es lo que le quería mostrar
acá abajo. Recuerden que le dije recién que había diferentes tipos de captores, es decir, captores activos y captores pasivos. La diferencia es bastante simple, es decir, los captores activos son dispositivos electrónicos básicamente que necesitan de una alimentación de energía o de tensión para poder cambiar su estado lógico. Entonces, ¿cuáles son esos captores activos? Bueno, imagínense, vectores de proximidad, algún tipo de sensor que requiera tener energía para poder funcionar. Puede ser una fotocélula, puede ser un sensor ultrasónico, un sensor de barrera fotoeléctrica, bueno, todos esos tipos de dispositivos se denominan captores activos. A veces nosotros vamos a tener que tener una fuente de alimentación para energizarlos para que funcionen. Y después tenemos los captores pasivos, que son los que no necesitan de una tensión eléctrica para funcionar, como son sobre todo los captores de tipo mecánico, ¿no? Como puede ser algún tipo de final de carrera, algún interruptor, algún pulsador. Todos esos captores no carecen de alimentación eléctrica. Entonces fíjense ustedes estas dos figuras que tenemos acá. Estos son sensores, ¿sí? Fíjense que están alimentados por bornes del propio PLC, ¿sí? Está alimentado este sensor y la salida del sensor es la que se conecta a una entrada o al dispositivo de entrada, la unidad de entrada del PLC. Fíjense que acá tenemos otro sensor que está alimentado y que la salida de ese sensor es la que se conecta a la entrada del PLC. Es decir, que supóngase que estos son detectores de proximidad. ¿Qué va a pasar? El detector de proximidad va a estar dando, en el caso que sea de tipo normal abierto, cuando no hay nada, va a estar dando un 0. Cuando se le arrima, si es un inductivo, algún elemento ferromagnético, o metálico, mejor dicho, ferromagnético mejor, pero con metálico alcanza, va a conmutar su salida, va a ser un 1 y ese 1 va a ir a el PLC, ¿sí? Es decir, que nuestras entradas, ya sea cualquiera de todas las entradas que tenga el PLC, va a pasar a ser un 1. Y esa es la entrada que va a tomar el PLC y bueno, ya después en función del programa que nosotros tengamos, verá qué es lo que va a hacer el PLC. Pero la entrada del PLC ahí detecto un cambio. Si tenemos un 0, pasó a ser un 1. Después nosotros programaremos y vemos qué es lo que pasa. Y algo similar es en el caso de los captores pasivos. Simplemente si tenemos pulsadores, nosotros vamos a tener que darle una alimentación para que si nosotros, estos son contactos normales abiertos, supónganse que son pulsadores o lo que sea, nosotros lo alimentamos con una tensión que sacamos del propio PLC, alimentamos estos pulsadores y en el caso que este se cierre, que pulsemos acá, va a llegar un 1 a la entrada que sea la 1, la 10, la 16, no sé, depende de la cantidad de entradas que nosotros tengamos en nuestro PLC. Esto podría ser al revés también. Podría ser un contacto normal cerrado y que la entrada sea siempre un 1. No hay ningún problema. En el programa nosotros vamos a poner que esa entrada es un 1, salvo que, bueno, sea lo que sea. Entonces nosotros vamos a programar en función de eso. ¿Sí? Entonces dando una idea ahora de cómo está conectado al PLC. O sea, vamos a sacar tensiones de sus bornes especiales y con eso vamos a alimentar los captores activos o los captores pasivos. Como dice acá abajo, muchos de estos dispositivos pueden ser alimentados por la propia fuente de alimentación del autómata. Puede que lo alimentemos directamente con la fuente del PLC o puede ser que estos dispositivos a lo mejor tengan una tensión o sean alimentados con una tensión diferente a la que nos brinda el PLC, ¿no? En el caso de los captores activos. En el caso de un captor pasivo, si ya lo alimentamos directamente con esto, porque no necesitan tensión. Es decir, nosotros estamos suministrando esta tensión que va a ser la que necesita el PLC para saber si están abiertos o cerrados. ¿Está claro? ¿O no entienden nada? Ingeniero, una consulta. Esa barrera de aislamiento, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay Ah, circulación de corriente? ahí vemos en la diapositiva que sigue, creo. Ahí va. ¿Qué es lo que, qué es lo que va a pasar? Perdón. Quiero mover una
Ahí está. Vamos a tener nuestra señal de entrada. Acá estamos sobre la unidad de entrada, la misma que estábamos recién. Cuando la señal llega hasta los bornes del PLC, tiene que atravesar todos estos bloques, ¿sí? Recorrer todo esto va a llevarle un tiempo, lo que se denomina tiempo de respuesta a la entrada. Ahí creo que cuando veamos esto se va a responder tu pregunta, no me acuerdo quién me habló. Pero básicamente, ¿qué va a hacer? La entrada la va a rectificar, ¿sí? En el caso que sea corriente alterna, la va a convertir en una señal de corriente continua. Y en el caso de que sea una corriente continua, va a actuar para impedir cualquier tipo de daño que pueda llegar a haber por inversión de la polaridad. Ya se lo vamos a ver a eso. Va a condicionar la señal, o sea, toda esta unidad de entrada la va a condicionar a la señal para eliminar todo tipo de ruidos eléctricos que tenga, ¿sí? Y que sea la señal adecuada para conmutar el estado lógico, es decir, que la señal que reciba esa entrada sea la óptima para cambiar el estado lógico de la entrada en la que estamos trabajando. Es decir, que va a llevar la atención al nivel manejado por el CPU. Va a indicar el estado, básicamente todas las entradas disponen de un pequeño LED que nos va a indicar si tenemos un 1 o un 0 en su entrada. Eso también está en la unidad de entradas. Y acá está lo que me preguntaba recién en caso de la aislación. Entonces todos los PLC disponen en su unidad de entradas un cierto aislamiento para que en el caso de que haya algún tipo de sobretensión externa o algún tipo de sobrecorriente, no me perjudique el PLC en sí. Es decir, que esta unidad está como autoprotegida o aislada del resto de las unidades del PLC. Lo mismo pasa con unidad de salida, ¿no? Porque en unidad de salida lo que tenemos que tener cuidado es que en el caso de tener algún tipo de bobina conectada o algo, no me vaya a querer devolver la energía hacia el PLC. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Son dispositivos electrónicos. Acá estamos mezclando potencia eléctrica que tenemos nosotros en nuestra industria con dispositivos electrónicos. Entonces tenemos que tomar ciertas precauciones para que los niveles de tensión y de corriente que se manejan a nivel industrial no me puedan afectar, no me afecten, no me vayan a quemar, por decir de alguna forma, el PLC. Entonces las unidades de entrada poseen aislamiento para evitar eso, ¿sí? Entonces, la barrera de aislación que me preguntaba recién, básicamente lo que va a hacer la barrera de aislación en la unidad de entrada es evitar cualquier tipo de sobretensión externa, ruido o lo que sea que me pueda afectar el PLC. Es decir, que me afecte la entrada, pero que no me afecte el resto del PLC. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Una pregunta. Estas Sí, perturbaciones sobre tensiones que usted habla, como sí. dijimos antes, alimentamos la señal de entrada, venía propia del dispositivo que me generaba la corriente continua. O sea, la sobretensión vendría de esa fuente del PLC, digamos, en caso de que hubiera. Eh, bueno, creo que les dije, que puede ser que nosotros lo alimentemos directamente con una señal de corriente continua del PLC, en el caso de los captores pasivos o algunos activos, o puede que no, puede que sea una señal que no venga del PLC, que la vamos a tener que adecuar nosotros a los valores propios del PLC, o que directamente sea una señal analógica que nosotros lo tenemos que convertir en señal digital, o sea, la gama de, de señales de entrada no necesariamente tiene que ser la que nos brinda el PLC, ¿no? O sea, en el caso de captores pasivos que no son energías, que carecen de alimentación de energía, sí, seguramente lo vamos a alimentar con el PLC. En el caso de activos, algunos serán alimentados con la propia fuente de tensión del PLC y otros no. Otros no es necesario. Porque el PLC tiene un nivel de tensión, puede que haya algún tipo de captor que esa tensión no le sirva. Lo que sí vamos a tener que tener en cuenta nosotros es que el nivel de salida de ese captor, esa señal, sí sea la adecuada para una entrada del PLC, ¿no? Perfecto. Okay.
Bueno, esto es lo que sería la unidad de entrada. En el caso de la unidad de salida del PLC, es básicamente lo mismo, o sea, lo mismo. Es similar a la unidad de entradas. Esta unidad es la que toma las señales que proveen de la unidad lógica del PLC y la transmite ya a los diferentes elementos que tengamos nosotros conectados a la salida. Y acá también, fíjense, como les decía recién, que existe un aislamiento eléctrico que estén, digamos, con los interruptores o contactos que se conectan en el entorno, es decir, con todos estos contactos. Y que ahora vamos a ver por qué está bien, pero el motivo es muy similar al de recién, ¿no? Es simplemente buscarle un aislamiento para que no vaya a haber algún tipo de señal eléctrica que pueda dañar al PLC. Que si hay algún tipo de sobretensión o sobrecorriente o que el dispositivo conectado a la salida tienda a devolverme energía, la que lo absorba sea nuestra unidad de salida y no el PLC propiamente dicho. Fíjense, la unidad de entrada y salida del PLC son funcionalmente iguales a los bancos de relé que se emplean en los antiguos controladores. No es lo que yo pensaba, perdón. Son funcionalmente iguales a los bancos de relé, o sea, como si fuese un banco de relé que se empleaba antiguamente en los controladores lógicos tipo tambor. La diferencia radica en que las unidades de entrada y salida del PLC son de estado sólido. Es decir, esto es como si nosotros tuviéramos un banco de relé en el cual nosotros esos relés actuaran y me dieran unos y ceros a la salida. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el caso del PLC no hay relés, sino hay un movimiento mecánico, sino que son interruptores de estado sólido. ¿Mm? O sea, está haciendo una comparación ahí. No sé si se imaginan lo que es un banco de relés, pero serían todos relés uno al lado del otro, en los cuales nosotros tendríamos conectadas nuestras salidas y esos relés funcionarían en función, valga la redundancia, ¿no? Entrarían en funcionamiento de acuerdo a lo que nosotros hayamos cableado. Bueno, en este caso no es un cableado, es un programa, y en vez de ser relé con movimiento mecánico, lo que tenemos es interruptores de estado sólido. Es decir, son transistores básicamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la eliminación de contactos mecánicos evidentemente da una mayor velocidad de operación y menor cantidad de fallas, o sea, mayor tiempo entre posibles fallas que se traducen en una menor cantidad de fallas. Y esto era el circuito, el gráfico que quería llegar, que evidentemente muy parecido al de la unidad de entradas. Que quiero mover. ¿Qué es lo que tenemos? El tiempo de respuesta a la salida, que quiere decir que de la señal que venga del CPU, nosotros vamos a tener un tiempo hasta que la señal llega al campo. Ese tiempo va a estar determinado por todos estos pasos que tenemos al medio. O sea, el circuito lógico de salida, que es el que recibe la señal del CPU. Acá tenemos la aislación, que al igual que la unidad de entrada, que básicamente cumple la función de evitar algún tipo de daño al PLC y que ese posible daño lo acuse esta unidad de salida y no toda la parte interna del PLC. El indicador de estado que también tiene un LED que nos va a indicar si esa entrada está siendo un 1 o un 0. El circuito de conexión, que es el que está compuesto básicamente por la salida al campo, es decir, que maneja la carga que está conectada en ese borne, digamos, y que ahora vamos a ver los diferentes tipos de circuitos de conexión que hay, porque no son todos iguales. Y lo que son las protecciones, que esas son las protecciones internas del PLC, que pueden llegar a tener fusibles en serie con los contactos de salida, algún tipo de protección electrónica por sobrecarga o algún tipo de circuito RC. Estas son todas protecciones que tiene el PLC justamente para evitar, para protegerlo de posibles sobrecorrientes o sobretensiones que puedan ser devueltas por la carga conectadas al PLC. Fíjense lo que les decía, hasta acá.
Tenemos la unidad de memoria antes. Bueno, antes de mostrarle esto, quería que Marcos llegue. Es importante que vean que la unidad de salidas no son todas iguales, es decir, no todos los bornes de salida del PLC son idénticos. Tenemos diferentes tipos de salidas. Podemos tener una salida a relé, que básicamente, es decir, de las 16 señales de salida, podemos tener algunas que sean a relé, que son de las más usuales, que son las que manejan mayor potencia, mayor corriente. Suelen soportar hasta 2 amperes de corriente, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que tener nosotros en cuenta cuando conectemos un PLC? Bueno, fijarnos bien cuáles son las salidas que soportan esa corriente y verificar que la corriente máxima que consuma la carga, es decir, ya la carga nuestra, de nuestro proceso, esté dentro de las corrientes que soportan el PLC. Fíjense, 2 amperes. No es una corriente tan elevada, o sea, nuestros parámetros de corriente no es una corriente muy elevada. Es decir, que si nosotros tenemos un contactor muy grande o lo que sea, vamos a tener que quizás pasar por algún relé intermedio que me haga de intermedio entre el motor propiamente dicho y el contactor, ¿sí? ¿Qué tienen estas salidas? Bueno, evidentemente a mayor potencia los tiempos son más altos, ¿sí? O sea, pueden actuar, una conmutación puede estar dada por alrededor de 10 milisegundos. ¿Mm? Otro problema que tiene esta salida relé con potencia más elevada, que puede haber cargas que sean problemáticas. Por ejemplo, las tipo inductivas, que es lo que les hablaba recién. La carga inductiva tiene la tendencia a devolver energía. Fíjense, recuerden siempre que las cargas inductivas se oponen un poco a la causa que las produjo. Es decir, que si nosotros cuando le alimentemos una carga inductiva, puede tender a intentar devolver corriente hacia el PLC. Y esto puede llegar a generar algún tipo de pico de tensión que sea en definitiva la que me tienda a dañar la unidad de entrada. Entonces, bueno, se puede llegar a proteger con algún tipo de diodo, bueno, dispositivos electrónicos que me tiendan a que cumplan la función de protegerme esa entrada. Esta salida, perdón. Esta salida de relé. Sí. No, digo, se puede poner un relé auxiliar a la salida. Claro. Para que quede directamente desvinculado del PLC. Claro, siempre vamos a tener que tener en cuenta eso, de evitar que pueda haber algún tipo de sobretensión a los bornes de la salida, sobre todo en cargas problemáticas como la carga inductiva. En una carga inductiva puede llegar a pasar eso. Y fíjense que la salida relé del PLC es la salida de potencia, es una salida que maneja hasta 2 amperes. Fíjense los niveles de corriente que estamos hablando, ¿no? Corrientes muy bajas. Otra salida es lo que se denomina la salida transistor, que son salidas que operan solo con corriente continua y baja potencia, es decir, hasta 0,5 amperes. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué está esta diferencia de salida? Porque bueno, ahora cuando ya manejamos corrientes más reducidas, los tiempos de conmutación que estamos manejando son mucho menores, es decir, tenemos tiempos de conmutación que rondan el milisegundo. Evidentemente, al manejar corriente más chica, tenemos una vida útil mucho mayor que la de los relés. Así que bueno, esa sería la salida transistor. Después tenemos las salidas a triac, que los niveles de tensión y corriente que manejan, corriente más que tensión, son similares a la de transistor, pero en este caso podemos manejar corrientes altas también. Y tiene la ventaja de tener una vida útil mucho mayor a la del relé. Y esto todo muy lindo siempre y cuando
nosotros tengamos todas salidas de tipo digitales. El problema se da cuando tenemos salidas analógicas, entonces podemos llegar a necesitar un módulo de salida analógica. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre analógico y digital? O sea, analógicos son señales tipo continuas, digamos, valores de tensión y corriente que manejan valores continuos. Por ejemplo, si estamos midiendo una temperatura y que ese termómetro me aumente la tensión o la corriente en función de la temperatura, entonces eso va a ser una señal analógica. En cambio, una señal digital directamente es un 0 en 1, es decir, son 0 volt y 5 volt, por ejemplo. Es una señal digital, ¿sí? Entonces, cuando la salida, en el caso de la entrada, vamos a tener que usar un conversor analógico digital, y en el caso de la salida va a tener que ser la inversa. Vamos a necesitar un conversor digital analógico que puede que esté internamente en nuestro PLC, o puede que nosotros lo tengamos que poner en la salida del PLC. Claramente el nivel de precisión va a estar dado por el número de bits que tenga nuestro convertidor. ¿Mm? Esto, a ver, no voy para atrás. Quería mostrarles los diferentes tipos de salida que tenía antes de seguir con el tema de la unidad de memoria. Voy a pasar medio rápido esto, así le doy lugar a Marcos. Total es más que nada de cómo está construido el PLC, y ya la clase que viene empezamos a ver el tema de la programación del PLC. Les decía que había diferentes tipos de memoria, se las nombré, incluso lo que es o sea, dentro de lo que es la unidad de memoria tenemos diferentes tipos de memoria. La memoria ROM, que es la Read Only Memory, que es la que nosotros no podemos modificar. La memoria RAM, que es una memoria que es la que nosotros modificamos, es volátil, es decir, la que nosotros podemos leer y escribir conforme se vaya desarrollando el programa del PLC, ¿sí? Y se puede acceder en cualquier momento. Entonces toda esta memoria es una memoria modificable. Y después tenemos diferentes tipos de memorias que conforman el PLC. Todas estas memorias pueden ser consultadas continuamente por el programa conforme le vaya haciendo falta. Fíjense, acá tenemos un gráfico de cómo está conectado nuestro PLC. Fíjense, acá tenemos las entradas, las salidas. Tenemos, parecen ser todos captores de tipo pasivo, ¿no? Porque están conectados en este caso a más 24. Fíjense que el más 24 lo llevamos para acá y tenemos todos estos captores tipo pasivos conectados a las entradas del PLC. Entrada 1, 2, 3, 4 hasta la 13. O sea, de la 0 a 13 serían 14 entradas, y de la 0 a salidas, parece que tuviéramos 7 salidas. Bueno, habría que ver bien cuántas tiene, porque aquí tiene 9, pero hay unos conectores intermedios. Tenemos la alimentación propia del PLC, porque estas tensiones que se acomodan acá, evidentemente, de algún lado lo tenemos que sacar, es decir, que nosotros alimentamos el PLC con 110 o 240 de corriente alterna. Esa va a ser la alimentación propia del PLC, y de acá sacamos la corriente continua, como les decía, para alimentar las entradas. Internamente va a ejecutar el programa y tenemos conectadas las diferentes salidas. En este caso son todos, parecen contactores KM, es decir, como si alimentaran diferentes motores, ¿no? Cada una de estas salidas alimentaría algún contactor que en definitiva va a alimentar un motor. Pero fíjense todo lo que hablábamos recién. ¿Qué tipo de salida sería esta? Se alimenta contactores. Analógica. No, más que eso es una salida relé, a eso me refería. Una salida a relé, por el nivel de potencia que va a requerir.
La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. La alimentación de la CPU frecuentemente es de 24 volts o de 110 a 220 de corriente alterna. En cualquier caso, es la propia CPU la que alimenta las interfaces conectadas a través del router. La alimentación de los circuitos de entrada y salida puede realizarse en alterna, a estos voltajes, o en continuo a estos voltajes. Es decir, la alimentación de los circuitos de entrada y salida puede realizarse a esta tensión. Evidentemente, todos los PLC tienen interfaces en el cual nosotros nos comunicamos mediante puertos de comunicaciones. Bueno, todos estos puertos de comunicaciones que ya no es necesario entrar demasiado en detalles, ya incluso los últimos vienen directamente con un puerto USB, donde directamente con un cable USB nos conectamos al PLC. Ahora logramos ir así lo conocen. Esto era el tema de las entradas digitales y las entradas analógicas que les decía recién. Paso medio rápido, después ustedes lo leen, porque no tiene mayor información. En caso de en una entrada digital, fíjense que nosotros tenemos el nivel 0, que está dado entre 0 y 5 volts, y el nivel 1, que está dado alrededor de los 24, ¿sí? En este caso. Y en el caso de la señal analógica, les decía que es una señal más continua, no es discreta, es decir, que va manejando niveles de corriente aleatoria. Entonces ya esta es una señal analógica que nosotros la tenemos que convertir en digital, bueno, por medio de un conversor que utiliza bits para dividir el rango de la señal y de esa forma alimentar a la entrada del PLC. Ahora lo van a entender un poquito más la clase que viene cuando veamos el tema de programación. Básicamente ahora era mostrarles un poco en qué es lo que era el PLC y en qué se basa su funcionamiento. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Bueno, no sé si están o no, pero le voy a dar lugar a Marcos Rodríguez a que les muestre ahí te pongo Marcos como anfitrión. Bueno. ¿Pudiste? Ahí está. Sí, ahí está, creo que se está compartiendo. Ahí se ve. Bueno, sí, perfecto. Ahí Marcos les va a mostrar básicamente un trabajo que hizo él, trabajo final de PLC, para que ustedes tengan idea de lo que tienen que hacer y lo que tienen que presentar ahora en las últimas clases de la materia. Recuerden entrar, si pueden, al aula virtual y fíjense la programación que nosotros teníamos y fíjense cuáles son las fechas en las que tienen que poner, cuáles son las fechas de los parciales teórico y práctico para que no se nos amontone todo después a fin de mes. Adelante, Marcos. Bueno, nosotros con el grupo el año pasado decidimos hacer lo que fuera el automatismo de transferencia de un grupo electrógeno, ¿sí? O sea, cuando una industria, una estación de servicio, un negocio, lo que fuere, falta energía de red, que automáticamente encienda y haga la transferencia al grupo electrógeno. Eso a grandes rasgos. Bueno, a modo de introducción, bueno, lo que expliqué recién, y el objetivo es mediante la programación del PLC poder realizar esta transferencia de red a grupo y después de grupo a red cuando ya se restablezca la tensión de red, ¿no es cierto? Bueno, voy a hacer una breve descripción, lo que sea un poquito más profundo, ¿no es cierto? Bueno, ante un corte de energía o indisponibilidad de la red de distribución, el grupo electrógeno se pone en funcionamiento y mediante un juego de contactores que son manejados por el PLC, se realiza la transferencia de carga de la red al grupo. Bueno, después usando la red de distribución, cuando esté disponible,
cuando vuelva, digamos, la energía de red, vuelva a hacer la transferencia de carga del grupo a la red y también se realice el apagado del grupo electrógeno, digamos. No es simplemente desconectarlo y ya. Las partes que componen el sistema son dos básicamente, que son el grupo electrógeno, que consta de un motor diésel. A su vez este motor cuenta con sus distintos sistemas, que está el sistema de arranque, de inyección de combustible, de lubricación, de refrigeración y el sistema eléctrico. Y lo que es el generador, que está vinculado mecánicamente al motor, podemos encontrar parámetros de tensión y de corrientes, ¿cierto? Y luego lo que es el tablero de control, que es el encargado de gestionar el arranque, el funcionamiento, la protección del grupo y también los contactores que realizan la transferencia de red a grupo y de grupo a red. Bueno, como para mostrar de lo que estamos hablando, esto es un grupo electrógeno, ¿no es cierto? Está compuesto por un motor diésel, un motor diésel que acciona mediante un acoplamiento directo en lo que es el generador, ¿cierto? El conjunto motor-generador está montado en una base, esta base azul, que es un trineo, se le llama, o esquí. Ahí no sé si se alcanza a ver bien en la foto, pero hay un cubo negro ahí abajo del generador, eso es lo que es el tanque de combustible. Digamos, en este trineo está montado todo, el tanque de combustible, las baterías, el tablero de la máquina en sí, del generador, tiene un interruptor de potencia. Eso es lo que es el grupo electrógeno. Después las partes, que lo que compone al grupo, tenemos lo que es el sistema de arranque, que es, bueno, comúnmente llamado burro de arranque, es un motor de corriente continua que puede estar alimentado con 12 o 24 volts desde las baterías, y es el que se encarga de poner en movimiento el motor, ¿no es cierto?, hasta que toma arranque. Después tenemos lo que es el sistema de inyección de combustible, que suministra el combustible para que funcione el motor. La bomba inyectora dosifica el combustible justo que se necesita para el proceso, en el instante preciso y con la presión adecuada, ¿sí?, a cada inyector, para que el motor suministre potencia mecánica que requiere el generador. Después tenemos lo que es el sistema de lubricación. Bueno, mantiene lubricadas todas las partes móviles del motor y va a servir como medio refrigerante también, y evita el desgaste excesivo de los órganos. Acá se ve en la foto, lo que vemos acá es un sensor de presión de aceite. Eso es uno de los elementos captadores que estamos viendo, que yo lo voy a utilizar para determinadas funciones. En este caso, este sensor me va a servir para yo tener la certeza de que el grupo está funcionando, está en funcionamiento. Ya más adelante lo describo. Después tenemos lo que es el sistema de refrigeración, que es el encargado de transferir todo el calor que se genera por la combustión y la fricción al medio ambiente, y así mantener controlada la temperatura del motor. Acá tenemos un sensor de temperatura que también lo vamos a tener como un captador. Bueno, lo que es el sistema eléctrico, que está constituido por los 4 componentes, que son el generador o el alternador, el regulador de voltaje, que puede ser un elemento independiente o puede estar incluido en el generador, las baterías y el interruptor de la excitación del generador. Esto también hay valores acá como este de más, que figura acá, no sé si se ve el mouse, que es una señal que yo voy a usar también como un captador para asegurarme, cuando el grupo está en funcionamiento, que está cargando el sistema de baterías, porque se puede romper acá lo que es el alternador. El grupo va a seguir funcionando, pero no me va a estar cargando las baterías.
Así que es una señal que yo voy a tomar para asegurarme de eso. No me va a sacar fuera de servicio el grupo, pero sí me lo va a advertir para yo tenerlo presente. Después tenemos lo que es el generador síncrono, ¿sí? Que es un alternador sincrónico. Bueno, una máquina rotativa que transforma la energía mecánica absorbida por el eje, la que me da el motor, y la transforma en energía eléctrica. La velocidad de rotación se debe mantener constante por un tema de frecuencia, ¿no es cierto? Para mantener la frecuencia igual a la frecuencia de red. Bueno, los generadores más utilizados son los generadores autoexcitados, los tipos industriales. Bueno, lo que es el funcionamiento automático del sistema. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahora. Si no, sigo. El funcionamiento automático del sistema a grandes rasgos. En ausencia de tensión de red, luego de un retardo de ausencia de tensión para asegurarme de que sea un corte, desactivo lo que es el contactor de red, ¿sí? Lo que me vincula la carga con la red. Y se inicia el ciclo de arranque del grupo. Cuando el grupo electrógeno está en funcionamiento y efectivamente hay tensión de generador, digamos, si yo lo voy a saber mediante unos captadores, y luego de un retardo de presencia de tensión del generador, yo para asegurarme que está dentro de un umbral aceptable, se va a activar lo que es el contactor del generador, ¿sí? O sea que es el que vincula la carga al generador. Después, cuando vuelve la tensión de red, después de un retardo de presencia de tensión, para asegurarme de que no haya ningún corte, de que no vaya y vuelva la tensión, que eso se presetea a lo mejor en 10 minutos, lo que es el contactor del generador se desenergiza y después de que yo me asegure que se desenergizó, el contactor de red se energiza. Y lo que hago con esto es transferir la carga a la red. Y bueno, mediante el programa interno del PLC me voy a asegurar de que estos contactores nunca entren juntos, ¿no? Ahí haya un enclavamiento. Fíjense, perdón, Marco, Sí. interrumpo 2 segunditos. ¿Me volvés a la de recién? Ahí está. Fíjense que básicamente lo que les está, bueno, él le presentó todo el proceso ahí, pero básicamente una vez que pasamos en limpio todo lo que él nos mostró al principio, fíjense acá que se asemeja bastante a todos los ejercicios que nosotros venimos haciendo durante el año de lógica cableada, ¿no? De dispositivos de control con lógica cableada, que nos está fijando un poco los parámetros, es decir, si, bueno, si falta tensión en la red, que nosotros seguramente la vamos a detectar con un captor, con algún detector de tensión, le vamos a poner un retardo, que lo vamos a hacer con algún temporizador, se desactiva el contactor de la red y se inicia el ciclo de arranque del grupo electrógeno. Fíjense como todos nosotros lo estamos de alguna manera haciendo de la misma forma que lo hacíamos con lógica cableada. Después, bueno, evidentemente se le va a dar funcionamiento al grupo electrógeno por medio de un contactor seguramente, y cuando hay tensión ya en el generador se va a activar el contactor. Es decir, fíjense cómo todo está relacionado con lo que nosotros ya venimos viendo. Lo que pasa es que ahora le estamos dando un entorno más realista, ¿sí? Un proceso más real, y en vez de hacerlo con lógica cableada, simplemente lo vamos a hacer con el programa del PLC. Pero es lo mismo que vinimos haciendo durante el año. Y como este proceso puede haber miles, o sea, en caso de un generador, pero ha habido casos de todo tipo, casos de seguimiento de paneles solares que iban siguiendo el sol, lavaderos de autos, procesos de llenado de botellas, bueno, todo tipo de automatismos, digamos, que se cambió la lógica cableada por una lógica de PLC. O sea, se planteó mejorar el proceso de alguna forma. Era eso nomás como para que Sí, complementar. tal cual. Se ahorra muchísimo lo que es la lógica cableada con este proceso, así de esta forma, porque tengo contadores, temporizadores y demás, y bueno, sería bastante engorroso hacerlo con lógica cableada. Se ha hecho, pero esto es mucho más simple. Y de hecho vienen sistemas más simples todavía.
Bueno, voy a describir lo que son los distintos ciclos, lo que es el ciclo de arranque del grupo. En este ciclo, digamos, para iniciar el ciclo de arranque, cuando yo detecté que no había tensión de red, esto es lo que va a suceder. Se va a activar primero la válvula de paso de combustible, digamos, todas estas activaciones son salidas del relé, ¿no es cierto? La válvula de paso de combustible. Después de un segundo, ahí entra lo que es un temporizador, que por más que sea un segundo, lo necesito. Después de un segundo, se intenta el arranque del grupo por un tiempo predefinido. En este caso, nosotros tomamos 5 segundos. O sea, ahí ya tengo 2 temporizadores, el cual espero un segundo después de que active la válvula de combustible para que me presurice bien todo el circuito de combustible, y luego le doy arranque durante 5 segundos. Si durante ese tiempo, ese intento de arranque, el grupo arranca, inmediatamente se desactiva lo que es el ciclo de arranque, ¿sí? Y si en el tiempo que dura el ciclo de arranque no se obtiene la señal de marcha del grupo, entra un ciclo de pausa. O sea, si traté de arrancarlo y no arrancó, entra en un ciclo de pausa. En el caso de que la tentativa de arranque fuera fallida, ¿cierto? En esos 5 segundos el motor no arrancó, se va predefinidos que son 3 intentos que nosotros definimos. O sea, ahí entra en juego lo que es un contador, ¿cierto? Si el motor no se pone en marcha después de esos intentos, de esos 3 intentos de arranque, se activa otra salida, que es una alarma, puede ser audible o puede ser una alarma visual, que me indica una falla de arranque. Entonces, eso me da pie a mí para poder saber a dónde está la falla directamente, e ir directamente al motor de arranque. Yo sé que hubo una falla ahí. Después se puede hacer un reseteo mediante un botón de reset, que es otra entrada que yo voy a estar usando del PLC. Para lo que es el ciclo de parada del grupo, que es cuando ya volvió la tensión de red, nos aseguramos durante un tiempo que es estable, hicimos la conmutación de grupo a red, ¿cierto?, de la carga, y ahí es cuando entra este ciclo de parada de grupo, ¿cierto? El contactor del generador se desactiva, lo primero, se inicia el ciclo de enfriamiento, que son 5 minutos del motor andando en vacío. El refrigeramiento del motor se efectúa solamente si la carga ya fue conmutada del generador a la red, digamos. Después, al término del tiempo de refrigeramiento, la salida del electroválvula de combustible se desactiva y el grupo se detiene, ¿sí? Digamos, es importante no detenerlo de golpe al grupo, simplemente sacar la carga y pararlo. Unas cuestiones mecánicas. Después tenemos acá lo que son las distintas señales, ¿sí? Lo que es la señal de arranque del motor. La señal de arranque del motor puede ser emitida por el alternador o por el generador. Lo que es la presencia de tensión de red, esto se hace mediante un monitor de tensión, que este monitor de tensión me censa dentro de ciertos valores, dentro de cierto umbral de valores de tensión máximos y mínimos, y que esté fuera de esos parámetros, el monitor de tensión interpreta que no hay tensión de red o que está fuera de lo que es el contactor de red, e inicia el ciclo para el arranque del grupo. Y lo que es la presencia de tensión del generador. Bueno, el control de la tensión del generador también se hace mediante otro monitor de tensión. Considera que hay presencia de tensión también cuando los límites de tensión están dentro de cierto umbral de tensión, ¿no es cierto? La alarma por ausencia de tensión del generador se puede producir en el lapso de retardo de ausencia de tensión del generador, después de que la señal de
después de la señal de arranque del motor, ¿cierto? Una vez que se active esta alarma, se inicia el ciclo de parada. La salida del contactor de generador se activa después del retardo a la presencia de tensión del generador, que es el retardo de cierre del contactor, se le llama. La tensión del generador se considera ausente cuando, como dije antes, no está dentro de los límites que preestablecimos en el monitor de tensión. Y en ausencia de tensión del generador, después del retardo de la ausencia de tensión del generador, se produce la desactivación de la salida del contactor. Ahí es cuando el PLC le da la orden de desactivar al contactor de generador. No sé si se entiende o si hay alguna duda. Entiendo que por ahí hay como un juego de palabras que puede ser confuso. Después lo que es la conmutación de red generador y generador red. Bueno, después de la desactivación de la salida del contactor de red, o sea, cuando no hay tensión de red, la activación de la salida del contactor, o viceversa, ¿no es cierto? O cuando hay ausencia en la tensión del generador y vamos a activar la tensión de red, bueno, hay un tiempo de intercambio para cuidar que nunca estén los dos contactores simultáneamente conectados. Ese tiempo se inicia después de la efectiva apertura detectada, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el PLC no solamente da una señal para conectar o desconectar el contactor, ya sea de red o del grupo, sino que espera otra señal más que viene dada por un contactor auxiliar del contactor, que me dice que efectivamente, mecánicamente se desvinculó, porque el contacto auxiliar está vinculado mecánicamente a los contactos del contactor, ¿sí? Entonces, y este contacto auxiliar no tiene relación con el PLC en sí, sino que está vinculado mecánicamente al contacto. Entonces, cuando tengo, esa sería la señal de confirmación de conexión o desconexión. Bueno, acá tengo lo que son las definiciones de entradas y salidas que necesitamos para todo este proceso. En lo que son las entradas tengo la parada de emergencia, que es directamente un pulsador, pues un pulsador con retención, digamos. Que ese pulsador lo que va a hacer es, lo primero que hace es desvincular desenergizar los contactores de grupo o de red y para todo el sistema. Tengo lo que es el monitor de tensión de red, que está en la entrada 2, ¿sí? Es el que me censa los niveles de tensión. También otro monitor de tensión del generador, que es la misma función, pero para la tensión del generador. Un feedback de lo que es el contactor de red y del contactor de grupo, que son los que me devuelven el estado real del contactor, ¿sí? Los que yo hablaba recién. Un selector manual o automático para hacer arrancar el grupo en caso de que yo quisiera hacerle mantenimiento. Un sensor de aceite de motor, que es el que me va a decir o sea, el captador, que es el que me va a decir que efectivamente el grupo está funcionando. Un sensor de temperatura del motor, también para tener en cuenta la temperatura del grupo, digamos, que no se vaya de los parámetros permitidos, digamos. Una señal de alternadores, además, que yo hablaba, que es la que me indica que el alternador está cargando efectivamente. Y un relé de corriente, que es el que me va a monitorear la carga que yo tengo, el nivel de carga, que no exceda la potencia del grupo, digamos.